porque yo no creo que Limache haya tomado la decisión de planificar convertirse en una ciudad. Yo creo que si hay algo que yo valoro de la gente de Limache es ese anhelo de vivir en un lugar mejor. ¿Cómo no reconocer en Limache a don Gastón Sublet? ¿Cómo es posible que nuestra institucionalidad, por ejemplo, como el municipio, nunca tuvo un gesto para testimoniar a don Gastón Sublet, siendo que, me arriesgo a decir, es el limachino más referenciado en la cultura contemporánea nacional y además el único premio nacional que tenemos y que vivió en nuestra comuna? Bienvenidos y bienvenidas a Limache Mágico, un espacio para sentir nuestro territorio y la cultura asociada a Limache. Hoy me encuentro con una gran persona como tú, Joel González, que nos va a dar su forma de vivir la cultura en Limache. Muy buenas noches. Buenas noches, Camilo. Gracias por la invitación. Sí, puede estar. Es que yo fui profe de Camilo, por si acaso. Entonces... Ok, igual estoy un poquito nervioso, pero encuentro muy interesante hacer esta conversación, realizarla, porque creo que nuestra identidad es valiosa y esto va a ser como un poquito de hablar sobre ella, de darnos cuenta que sí hay una identidad que nos puede decir, ¿sabéis que sí? Eso es una persona limachina. Entonces, para hablar de eso, creo que vamos a tener que adentrarnos un poquito en lo que son, en lo que significa cultura para nosotros, para poder hablar un mismo idioma entre nosotros dos y todo lo que quien nos escuche. Entonces, me gustaría partir por la primera pregunta de, bueno, no dije que usted es músico, disculpa por el usted, es músico. Y por lo tanto está muy relacionado como a lo que es el ritmo o el lenguaje en general. Entonces, a la pregunta, ¿cree que aquí en Limache haya un ritmo o un lenguaje especial que no haya en otros lugares o que nos diferencie de otros lugares? Como cultura, hablando, como la vivencia de hoy en día en Limache. Mira, yo creo que en general, así como rasgos que puedan identificar a la comuna, yo creo que nuestra comuna tiene características muy similares a las de otras comunas, con características parecidas, pero sí yo creo que probablemente si uno pudiese pensar en un ritmo de la localidad, yo pensaría en la geografía y cómo la comunidad se fue organizando en función de esa geografía. Mientras estábamos en el backstage, estábamos conversando de un proyecto, un amigo, que hizo justamente un trabajo sobre testimonio en relación a las cuencas, al agua. Y yo creo que no es menor, yo creo que el estero Perumpén, el estero Limache, incluso hasta el río Aconcagua, el estero Yiu, de alguna manera fueron moldeando también la vida de la comunidad. Fueron forjando agricultura, fueron forjando ganadería, fueron cimentando estilos de vidas en función de los surcos de agua, de los cursos de agua. Pero también a mí me pasa, por lo menos probablemente donde yo vivo tengo, digamos, una vista privilegiada, pero para mí me marca la vida el levantarme todas las mañanas y levantar un poco la mirada y ver que está el Cerro de la Campana, por ejemplo, vigilando el valle. Yo creo que eso también va determinando un ritmo y ese ritmo tiene que ver en cómo hemos sido una comunidad que de a poquito se fue transformando en pueblo, después en ciudad, y que de alguna manera ha sido vigilada por estos elementos de la geografía. Entonces, así como lo estamos viendo en esta mirada sobre más territorial y de origen, también me gustaría que hablara un poquito más de la actualidad, de la cultura limachina respecto desde una mirada, desde su vida, desde su experiencia. Uh-huh. ¿Cree que hoy día hay algún ritmo que caracterice este estilo de vida que usted lleva aquí en Limache? Mira, como comentábamos hace un rato, yo recuerdo
en Limache, digamos, donde a mi casa llegaba la persona el lechero, que andaba en una carretera abastada por caballo Ok, y te andaba con estas tinajas así con leche y ok. te vendía la leche, o el afilador de cuchillo, Ya, los oficios y los los antiguos. oficios que eran... Mira, ¿sabes qué? Quizás me pasó un poquito que yo igual me imaginaba como algo muy antiguo eso. ¿Mm? Y claro, po, dentro de la juventud, ¿qué años habrán sido? Mira, ¿1920? o sea, yo creo que estaban hasta 1900, con fuerza, hasta 1900, la década de los 80. 80. Pero mi hijo, por ejemplo, yo recuerdo claramente, 1999, el mayor, y pasaba el señor vendiendo leche y nosotros le comprábamos leche de ahí. O sea ¿Cachai? que no es como hace 50, No, no. 80, 100, son solo como 40, Sí, a mí, 30 o sea, años. de Así. hecho, yo lo que encuentro complicado es cómo hay aspectos de la cultura que se empiezan a perder y pasa eso, no darnos cuenta que dejamos de tenerlo o de tenerlo en perspectiva. Y yo creo que eso es lo que ha ido pasando un poco en la comuna, que yo creo que muchas personas que vienen recién llegando a Limache, nosotros tenemos que contarles de que donde había asfalto, antes había tierra, y no pasaban los autos tuneados, sino que pasaban las carreteras a caballo, Cuando uno iba a cruzar la calle, te daban la pasada. claro, Eh, y no ponían en riesgo tu vida. claro, ¿Cachai? Entonces, podía caminar sin tener miedo. exacto. Y había muchos elementos así que además te aproximaban con los vecinos. O sea, tú sabías quiénes eran los que vivían cruzando la calle, sabías que si tú ibas al centro te ibas a encontrar con más de una persona con quien te ibas a demorar más de media hora o una hora de lo planificado en ir a comprar al centro, pues te ibas a encontrar con más gente para conversar. A mí me contaban que cuando era joven, mi abuelo, por ejemplo, encontrarse a alguien en el paradero era maravilloso porque no había nadie. Mm, Entonces, claro, genera esa como cercanía entre las sí. personas. Por eso yo te digo que yo creo que el ritmo que tiene hoy día Limache es un ritmo que es esta mixtura de este pueblo que creció muy enraizado al mundo rural, pero que de manera no planificada, bastante azarosa, se está empezando a transformar en una ciudad. Ok. Porque yo no creo que Limache haya tomado la decisión de planificar convertirse en una ciudad, sino que fue un pueblo que de repente nos dimos cuenta que porque no había un plan regulador actualizado, nos llenamos de proyectos inmobiliarios que no consideraron, ponte tú, la estética de los barrios, no consideraron tampoco qué es lo que pasaba con los cerros donde había vegetación nativa. Los recursos naturales como el agua. Exacto. Igual es bonita la reflexión y creo que de repente es una discusión que sería bueno como concientizarlo, llevarlo a la mesa, de Mm, decir qué pasó realmente, o más que como decir quién es el culpable, de repente como que decir qué puedo hacer yo hoy en día como mm. para poder ser partícipe de ese Es que, cambio, ¿sabes po. qué? Yo me he puesto a pensar harto en eso porque eh, muchas personas Ese que yo cambio, po. conozco idealizamos ese Limache donde a lo mejor a lo más habían 40.000 habitantes, donde había un mundo rural que convivía bastante bien con un mundo semiurbano. Entonces Eh, visualizar eso. sí, sí, pero por otro lado, también hay que pensar de que va a haber más necesidades de personas que necesitan un lugar donde vivir. Entonces, va a ser inevitable que a Limache, al igual que otras comunas, llegue gente a vivir. El tema es cómo, Es lo que está ocurriendo, ¿no? lo que está ocurriendo, pero el desafío es cómo invitamos a esa gente a vivir, abrimos las puertas, evidentemente, pero que no se pierda lo que cultivamos y que se mantuvo por muchos años. Entonces, ese es un desafío. Que es más que plantas. Es como la historia de los colegios que eran escuelitas chicas para 100 estudiantes y de repente ven la posibilidad de comprarse un terreno y crecer y ser un gran colegio y cómo mantienen viva ese espíritu de familia cuando de repente tienen la proyección de convertirse en un colegio de 1.500 estudiantes. Entonces, yo creo que ese es como el desafío, y por lo que te digo, yo creo que Limache es parte de ese híbrido cultural entre un pueblo que tiene una raíz en el mundo rural, pero también donde se ha visto forzado a una sobreurbanización y una proyección de ciudad que nunca estuvo en los planes. Ahora una pregunta así como bien personal. ¿Qué, si le dieran no sé, a proyectar un Limache ideal en cuanto a relacionarse con el entorno? ¿Cuál sería su ideal, su sueño, su
fantasía, no sé. A ver, yo creo que en realidad, por ejemplo, ahora en los debates políticos, a mí me da mucha risa porque en realidad todos, desde la candidata del oficialismo hasta los candidatos de la oposición, han hablado de un término que se llama la permisología. Y la permisología es un cuestionamiento, una crítica a todos los procesos de evaluación o regulación, tanto ambiental o de patrimonio para los proyectos industriales. Entonces, para decirle, de acuerdo, usted se puede instalar, pero tiene que cumplir con todos estos requerimientos ambientales. Entonces ahora hay una crítica, porque dicen desde el sector político que hay tantas exigencias ambientales de Consejo de Monumentos Nacionales que están entrampando las inversiones. Entonces hay uno de los candidatos que dice, no, lo que hay que hacer es desregular, que todos los proyectos hay que echarle para adelante nomás, porque hay que fomentar la inversión. Y la verdad es que yo creo que es al revés. Como yo sueño en Limache, yo sueño que tiene que ser una comuna donde todo proyecto que quiera incorporarse en un modelo de ciudad tiene que primero reconocer la geografía donde se va a instalar. No al revés. No tapar un río para construir una calle. No cortar un bosque para construir condominio. Sino que reconocer que hay bosques, reconocer que hay un estero y tenemos que tratar de armonizar este proyecto de ciudad en relación a estos elementos naturales, que además son los únicos elementos que nos van a dar algo de resiliencia ante los efectos del cambio climático. Bueno, y como hablábamos, en su origen, como que valoramos el recurso agua y deberíamos hacerlo de nuevo como origen de toda planificación, pues. Puede ser. Por ejemplo, no sé, por la construcción en los cerros, volver a la origen así como en terraza, Mm, donde tiene muchos beneficios ambientales mm, que en verdad aportan. Pero, ok, me encanta la respuesta. Un Limache más verde, así, más, mm, con más árboles. Eh, igual, además de... Aquí tocamos un punto súper importante porque al final vemos cómo nuestra forma de interacción con el ambiente igual depende de una institución, po. En este caso, no sé, por las leyes y los permisos económicos que se conceden para generar los proyectos. Es súper interesante ver cómo la institución influye en nuestra forma de interacción con el medio. mm. Aún así, y fuera de esa maquinaria institucional, ¿qué cree usted o, claro, cómo podríamos llevar a cabo ese sueño? O sea, no esperar a los recursos institucionales, quizás sí, hay que presionar eso, pero yo como humano, como persona de todo el Mm, día, así como que trabajo, estudio quizás, mm, ¿qué puedo hacer yo para poder aportar a ese sueño? mm. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer a los otros desde un espíritu de reconocer la dignidad de las personas. Yo creo que parte por ahí. O sea, en un momento cuando tú piensas que el vecino que está al frente o la persona que está cruzando la calle tienen un derecho a una vida digna, yo creo que uno está proyectando una comunidad del buen vivir. Eso es una cosa. Y lo otro es que efectivamente generalmente las personas muchas veces se quedan en el reclamo esperando que venga una institución, venga un alcalde, venga un presidente, un ministro, un diputado a solucionarte tu problema y a satisfacer tu demanda. Pero en definitiva hay un margen bastante amplio de acciones que tú puedes realizar y que no depende de que exista una ley. Desde, por ejemplo, disminuir la huella de carbono con tus aportes contaminantes, desde cómo te planteas desde el trato con los otros, con los animales, con los vecinos, con las personas. Yo creo que hay varias formas, pero lo importante también es un poco apartarnos de la queja y transformarnos en personas propositivas. Tratar de tener alguna propuesta. Si cuando nos quedamos solamente en la queja, en realidad es re poco lo que se puede avanzar. Y es bonito que toque de partida para decir todo el tema del trato con el otro humano, con el vecino. Como de decir, oye, así de digno es esa persona, así de digno soy yo de vivir en un entorno que en verdad quiero. Mm. Entonces, me encanta que se anteponga primero eso dentro de nuestra cultura. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Dentro de nuestra cultura, de todos como estos elementos que hemos mencionado de la forma en que interactuamos con nuestro entorno, ¿cuál es la más valorada por usted? Como entre todos los elementos que hemos hablado, ¿cuál es el más valorado de usted dentro de nuestra cultura limachina? De nuestra de China. Yo creo que, eh, mira, hace muy poco tiempo se cumplió en algunos años, no me acuerdo ya cuánto, 3 años parece,
desde que el proyecto de la termoeléctrica de los Ruros abandonó su intención de construirse en la comuna. Para mí, yo viví de muy cerca ese proceso, fueron como 8 años, y la verdad es que cuando traté de hacer retrospectiva de esa situación, me di cuenta de que si hay algo que pervive en los limachinos, ese deseo de cuidar la tierra que habita. Y yo, para mí, es una cuestión que no dejó de emocionarme, porque en realidad se convocó mucha gente. De hecho, la defensa del territorio limachino llegó a convertirse en un conflicto a nivel regional. Maravilloso. Teníamos prácticamente todas las comunas de la provincia de Marga Marga defendiendo a Limache de una invasión, de una amenaza real. Yo creo que sería algo que yo valoro de la gente de Limache, es ese anhelo de vivir en un lugar mejor. Probablemente hayan matices, porque por ejemplo, claro, yo igual veo microbasurales cerca de la feria, cerca donde yo vivo, igual veo malas formas de relacionarse con otros, pero en términos generales, cuando veo que hay una amenaza, veo que hay gente que está dispuesta a alzar la voz y a hacer algo al respecto. Ok. Y dentro de esta misma institucionalidad de cómo interactuamos con nuestra cultura, también quiero mencionar si, si usted cree que los medios de comunicación que tenemos actualmente reflejan esta identidad, este vivir diario que tiene usted. O sea, Los medios de comunicación locales, nacionales, sí. hablemos Ya. del nacional y también del local, porque al final es lo que nos promueve nuestra forma en que interactuamos con nuestro entorno, Mm. cultura. Entonces, más que la crítica, esto de decir cómo refleja usted su vida respecto a lo que ve en estos medios de comunicación. ¿Lo reflejan o no reflejan nada de su Yo aspecto? creo que no. Y yo creo que hay muchas personas que quizás pueden ver la vida como yo o de otra manera, que se sienten un poco como marginados del arquetipo que promueven los medios de comunicación. Porque un arquetipo que no es funcional al establishment. Entonces, yo de verdad que casi no veo, no me informo por los medios convencionales. Siempre busco medios alternativos, cooperativas de medios, diarios chicos o radios comunitarias. Yo creo que el tema del Internet, si algo ha tenido favorable, es que ha ido democratizando el acceso a la información y ya ha generado una apertura de medios de comunicación que antes no existían. Eh, pero en general los medios a nivel nacional y incluso la mayoría de los medios locales probablemente a mí no me representan, pero tampoco los culpo tanto porque para el nivel de cobertura al que ellos aspiran necesitan también tener ciertos auspicios. Entonces, nosotros hemos tenido medios locales que en algún momento, claro, se mostraban preocupados ante tú del acontecer local, pero recibían auspicio de la empresa termoeléctrica. O también, por ejemplo, tenemos, cuando se estaba discutiendo el tema de la reforma a las pensiones, había medios de prensa nacionales que informaban de la situación y cuando se iban a la propaganda, te ponían toda una propaganda de la Asociación Nacional de AFP. Ok, Entonces, ok. claro, hay ciertos tipos de patrocinio que te generan conflictos de interés con los medios y muchas veces eso va definiendo la línea editorial. Por eso yo creo más bien en los medios alternativos, los medios más independientes, que están buscando otras formas de comunicar y están prestando atención, dándole otros énfasis a otras formas de vida. Pero los medios nacionales dan cobertura, no, no, salvo 31 minutos, que bueno que haya resucitado Maravilloso. el Producto mejor chileno. noticiero Producto del país. chileno. Producto chileno. Sí. Es un poquito de lo que hablamos. Me gusta esto de, no sé, po, desde atrás hacia adelante. No sé, desde adelante hacia atrás de la conversación. Esto de que en el fondo el patrocinio es quien decide lo que es nuestra cultura, lo que promueve nuestra cultura en los medios masivos de comunicación. Y eso nos lleva al sucio dinero. Mm, Entonces igual es como, sí, po, es una forma como realista de ver lo que pasa en nuestro entorno actualmente. mm. Por otro lado, me gusta esto de incentivar los medios de comunicación, sean web, no sé, diario, revista, lo que sea, radio, que realmente reflejen la vida de uno, en la vida diaria. Quizá eh,
a veces estamos como muy pendientes de ver las noticias malas y no tanto las buenas que ocurren día a día en nuestra vida. Sí, po. O sea, de hecho a mí siempre me llamó la atención cuando era chico y era un asiduo consumidor de televisión, desde los noticieros, Happening con Haza o Gigante, las teleseries, todos. Yo veía mucha tele cuando era chico, porque si no era la tele era jugar a pichanga en la calle y yo era muy malo para el fútbol. Entonces, pero sí, siempre me llamó la atención cómo las pautas de los noticieros se repetían. Entonces parece que en los mismos horarios daban las mismas noticias Ok. de política, en los mismos horarios fútbol y en los mismos horarios crímenes, asaltos, portonazos, Ok. etcétera. Que No no digo que tenía, no existan, no tenía otra opción de pero es ver lo como, mismo en claro, todos o sea, los imagínate, en noticias. ese tiempo no había tanta posibilidad de hacer zapping, sino que tú tenías que pararte y cambiar el canal con la manito, y al canal siguiente era exactamente lo mismo, pero con otra voz, otro locutor y otro canal. La misma noticia. Eran las mismas pautas. Entonces, claro, hoy día se ha hablado mucho. ¿Cuál es la influencia que tienen los medios en la percepción de inseguridad? Porque una cosa son los datos reales de delincuencia y delitos y otra cosa son la percepción de inseguridad. Y efectivamente parece que los delitos de alta connotación pública probablemente estén subiendo, digamos, pero también la percepción de inseguridad de las personas es que se sienten permanentemente vulnerables Insegura, vulnerable. vulnerables y eso te hace desconfiar del que está al frente porque como ya las ciudades van creciendo, llega gente nueva, la persona que llega y que tú no conoces no es, oh, llegó un vecino nuevo al barrio, sino que una persona sospechosa, Sí, ¿cachai? Que te total, amenaza. totalmente, totalmente. Y bueno, al final forma parte de nuestra realidad al percibirla así, po. Mm, Entonces, como que, si bien quizás no te pase nada, tenía esa inseguridad. sí. Nada, bueno, ahí al final igual volvemos un poquito al origen de todo esto, que fue sobre el ritmo limachino. Y creo que, claro, po, un poquito lo que más valoramos de nuestra comuna es pucha, poder salir a caminar tranquilo, poder estar en contacto con la naturaleza. Mm, Y de alguna forma creo que lo ha dicho usted mismo desde esa experiencia y eso es bacán. mm. Porque como humano necesitamos este confort de poder vivir tranquilo, Sí, po. si yo quizás lo que echo de menos como músico, como alguien que me gusta escribir, qué sé yo, es que si bien la cultura yo la defino como aquellas acciones humanas que van determinando la identidad de una comunidad, parte de los indicadores que te definen la cultura tienen que ver con el arte. Ok, Y yo creo que el Limache todavía está en deuda con eso. En Limache hay grandes artistas, músicos, escritores, gente vinculada al teatro, a la pintura. Y si bien los espacios culturales que hay en Limache, institucionales, yo puedo dar fe que hacen lo mejor posible dentro de sus condiciones y capacidades, pero aún así creo que hace falta un respaldo de mayor visibilidad para los artistas locales. De hecho, cualquier músico que escuche esto o lo vea va a saber que en Limache prácticamente no hay donde tocar, por ejemplo. ok. Y los músicos de Limache tienen que emigrar, tienen que irse a Pero otras ciudades. igual extraño teniendo en espacio, no sé, por ejemplo, lo que es la pérgola en la plaza. Sí, pero a Es lo un mejor falta es un diseño, una claro, estrategia. claro, Mm, porque no es como por espacio, o sea, hay, mm. pero O sea, por realmente, ejemplo, si tú vienes desde toda la provincia de Marga Marga, Quilpué tiene un hermoso teatro, Teatro Juan Busto. Villa Alemana tiene el Teatro Pompeya, que es monumento nacional, tiene el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es un muy buen auditorio. otro teatro por las noches. Limache no tiene teatro, Olmué no tiene teatro. Entonces, el único espacio para el desarrollo del arte y la cultura de Limache es el Salón de Casa. Arte Municipal, que forma parte de la infraestructura de la Escuela 88. Ok. Como todas las escuelas van a pasar a ser administrados por los servicios locales de educación pública, los SLEP, eso ya va a dejar de ser de administración municipal. O sea, Por lo lo va a tanto, perder. se va a perder como espacio. Probablemente se pierda como espacio para cultura. Y no quedamos con más lugares que la pérgola. Pero tú te vas a Quillota y te encuentras con un centro cultural maravilloso, diseñado estructuralmente y acústicamente para conciertos, para foros, Ok, para teatro, etcétera. ok, Entonces, Limache no tiene eso. Y yo creo que eso estamos muy pendientes de eso. ok, sería bonito poder concretar algo así. Mm.
Bueno, me gustó esto de como que hay facetas que se dejan fuera de lo oficial, po. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, cultura que no ha sido visibilizada. Eh, ¿Qué cree que le falta visibilizar a nuestros medios locales? Como esta cultura quizás que de repente no se habla o solamente se deja de lado. Yo creo que Limache, para la tradición rural campesina que tiene Ujú. en su historia, yo creo que se sabe poco y se ha Ok. hablado poco. Si bien hay algunas personas que son difusores de esa cultura, no llega todavía a ser parte del lenguaje común. O sea, hay muchas personas que, por ejemplo, en Limache se hablan de personas que fueron determinantes para la historia de Limachina y no se saben quiénes son. Todavía hay personas que piensan que Ramón de la Cerda o José Tomás de Urmeneta pelearon en la Guerra del Pacífico, por ejemplo. Ok. Entonces, acá me gustó porque uno viene entrando a este sector y ve que los pasajes de las calles tienen nombre de profesores, ¿Ya? ¿cachai? De profesores de escuelas de Limache. Yo encuentro que eso fue una cosa muy bonita porque en el fondo es reconocer también a quienes formaron parte de la historia de forjar un montón de generaciones. No tenía idea. ¿Verdad? Sí. Qué Voy maravilloso entrando en saberlo. calle profesor Carlos Holguín. Mira, fue mi jefe en algún momento. Maravilloso. Destacado docente de la comuna. En el fondo, esa es la forma de hacer cultura, cultura, porque en el fondo Sí, está po. ahí recordando, está ahí valorando lo que es, lo que está ocurriendo Sí, y actualmente. nombrar, decir a las Nombrar. personas. Mira, yo tuve la posibilidad de ser bastante cercano a don Gastón Sublet, que fue Premio Nacional de Humanidades, y cuando me toca pasar la nueva canción chilena, música de raíz folclórica, por ejemplo, a los niños de sexto básico, de séptimo básico, les hablo de Gastón Sublet cuando aparece Violeta Parra. Ok. Pero antes de hablar de Gastón Sublet, le hablo de que Violeta Parra es conocida por varias facetas, pero una de ellas es que ella era autora de sus canciones con ritmos folclóricos, pero otra de sus facetas es que ella pescaba una libreta, una grabadora y se iba a la serranía y se buscaba en los ranchitos donde había la persona más antigua que se sabía una canción que la cantaba su abuela y a su abuela se la enseñó su otra abuela, etcétera. Si se moría esa persona, nadie más se iba a acordar de esa canción, porque los jóvenes de esos lugares habían migrado buscando nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Violeta? Fue a esos lugares, le dijo, oiga, don Manuel, ¿por qué no me cuenta ese cuento? Y le contó ya y la anotaba. O ¿por qué no me Maravilloso. canta esa canción? Y la grababa, ¿ya? Pero la Violeta tenía una dificultad, que la Violeta no sabía de teoría musical. Fue una mujer 100% intuitiva, con una intuición y una inspiración maravillosa. Para mí, la Violeta Parra es la gran mentora de la cultura popular chilena del siglo XX. Eh, pero para que esa herencia de música que la Violeta recopiló, necesitaba dejarla registrada. Y fue ahí que contactó a don Gastón Sublet, a quien había conocido en una radio en Santiago, y como Gastón había estudiado musicología y composición en Francia y sabía música, mientras la Violeta cantaba y tocaba, Gastón escribía eso en partitura. Entonces yo le digo a los chiquillos, miren, si ustedes se saben estas canciones que son parte del folclore que recopiló la Violeta, en gran medida es porque hubo un limachino, don Gastón Sublet, limachino, que estuvo al lado de la Violeta pasando la partitura. Entonces, ¿cómo no reconocer el limache a don Gastón Sublet? ¿Cómo es posible que nuestra institucionalidad, por ejemplo, como el municipio, nunca tuvo un gesto para testimoniar a don Gastón Sublet, siendo que, me arriesgo a decir, es el limachino más referenciado en la cultura contemporánea nacional y además el único premio nacional que tenemos y que vivió en nuestra comuna? Entonces, probablemente me fui como un caso muy destacado a nivel nacional, pero No, así maravilloso, también, pero maravilloso. así también tenemos vecinos que han desarrollado oficios, por ejemplo, como los chanquefierros, como tantas personas que siguen cultivando el tomate limachino antiguo. ¿Qué hacía Chancafierro? O sea, ¿qué Chanquefierro, es eso? ¿Es una persona? ¿Es una...? los chanquefierros le dicen a una familia, pero es porque su oficio era de herrero. Entonces ellos tenían talleres de herrería ahí en Independencia, casi llegando el 18 de septiembre. Pero forjar el fierro como a la antigua, así, calentar el fierro, moldearlo con un mazo, qué sé yo, como se hacía desde la Edad Media hasta ahora.
que son oficios que no se enseñan en las universidades, sino que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces depende siempre de que haya un hijo, un sobrino, un nieto que esté interesado en eso, ¿ya? Entonces, por eso son oficios que corren el riesgo de perderse. Entonces, para mí siempre lo que me queda es que yo creo que lo más importante que deberíamos tener es reconocer entre quienes somos parte de la comunidad a aquellos que han sido un aporte también para nuestra cultura. Oye, qué bonitas sus palabras, porque en el fondo seguimos la misma línea de reconocer primero la interacción humana, de que la otra persona es digna, y en ese mismo marco esto de estamos rodeados de personas geniales y de repente no nos damos cuenta ni nos enteramos Mm. de todo lo que ha sido su vida, su obra, su... Entonces, me gusta que valores también esto del oficio, que hace rato que lo vienen mencionando. Sí, pues, acá por ahí Eh, cerca de Machito vi un poeta extraordinario, don Víctor Domingo Silva. Hemos tenido artistas extraordinarios, gente relacionada y, con el mundo de la cultura y y que haciendo justicia a lo que dijo de nombrar a las personas, de hacerle homenaje a todo lo que sí, he hecho. Me encanta. nombrarlo, reconocerlo, porque, mira, si algo se critica a la formación que tenemos en historia, es que nuestra formación histórica es muy eurocentrista. Entonces, cuando yo les digo a los niños, piensen en la Edad Media, ¿sabes lo que piensan? Piensan en castillos, caballeros armados, Yo mismo, porque, claro, porque la imagen que tenemos no es de un periodo histórico a nivel global, sino que es lo que pasaba en Europa en ese periodo de historia. ¿cierto? Pero la Edad Media en América era otra cosa, po. Genera Eran esta, pueblos originarios que tenían sus comunidades, algunos tenían sus pequeñas civilizaciones, etcétera. genera esta desconexión con el origen, ¿o no? Sí, Porque al final de todo lo que hablamos de geografía, de los cursos de agua, del oficio, de las pasan personas, a un segundo plano, pasa porque a segundo finalmente plano. la historia siempre es un espacio de disputa de poder para generar hegemonías culturales. Y nosotros tenemos una hegemonía cultural que cargamos, para bien o para mal, que es la hegemonía cultural europea. ¿Y qué es lo que subyace? Es la herencia de los pueblos originarios, las tradiciones campesinas, Oficios, claro, qué sé yo. pero lo que tiene que ver con el modelo civilizatorio occidental es un invento europeo que llegó y se instaló en América y a costa de América. Entonces, yo creo que si uno puede trasladar esa situación al contexto de hoy día, se sigue replicando. Y de hecho, a mí una cuestión que me pone muy nervioso es, por ejemplo, lo que está pasando con la inteligencia artificial. Ah, ya. Eh, Me- de hecho, por ejemplo, yo sé re poco inteligencia artificial y soy un nivel de usuario de internet así muy básico. Y me llama mucho la atención la posibilidad de acceder a información. Mucho, Pero, por mucho. ejemplo, me llama la atención, yo soy profe de música y en general lo que veo en la juventud es que a pesar de ser una generación que desde que yo tengo uso de memoria es la generación que tiene más acceso a mayor cantidad de De información, información. es la gente que busca siempre lo mismo. Ok. Y eso que buscas es siempre lo que le reitere el algoritmo que tiene que buscar. Entonces, El- yo podría pensar, si hoy día tenemos la generación con más acceso a información, debiese ser una generación más culta, pero no necesariamente es así. Yo cuando me acuerdo que yo era melón, siempre he sido melómano y me gustaba buscar música, y en ese tiempo tenía la posibilidad de buscar cassette pirata o grabar un especial de la radio en cassette, porque no Pero llegaba ¿cómo? música. ¿Pero cómo se hacía eso? Ah, había... Había un viejo truco de tapar con papelito los hoyitos de un cassette, apretar play rec y esperar que la radio te diera un especial, porque no llegaba música. Porque además había mucha música o que estaba pasando por la censura de la dictadura o que por temas de exportación o importación no llegaban. Si yo hubiese tenido la posibilidad de tener Spotify o otra red o otro servicio streaming, sería una persona feliz. Yo hoy día en Spotify busco mucha música. Trato de que sorprenderme con nuevas tendencias musicales. Trato de buscar escritores que yo no tenía idea que existían. Pero me parece que la generación de hoy día lo que hace es reiterar un algoritmo que le reitera un prototipo cultural. Y de ahí no salen. De ahí no salen. Escuchan el mismo tipo de música, leen el mismo tipo de libros. Prácticamente la televisión está hoy ya, se ha sido suplida, digamos, por TikTok, por el video corto. O sea, ya nadie se sienta a ver 2 horas de un documental, sino que a lo más 2 minutos de algo que te pasa rápido y después te permite hacer esto
y ver lo que viene después. No retienes información. Y cuando no retienes información, empieza a reducir tu capacidad de hacer síntesis, de reflexionar críticamente lo que estáis viendo. Eso es lo que me da miedo de lo que está pasando, porque en el fondo Totalmente. eso hereda algo. ¿Qué es lo que vamos a heredar para el futuro de esta generación tan bombardeada por estos sistemas? Para mí es un interrogante. Se mete en temas muy fuertes, quizás de repente un poquito tabú, y creo que es en origen de lo mismo que estamos hablando, po, de esta institucionalidad que nos genera esta normalidad de lo que ocurre. Entonces, la crítica siempre pesa. Por ejemplo, hoy en día nosotros, no sé, alguien de 30 años, yo los veo anclado al celular todo el día y somos personas que nos fuimos expuestos a este aparato desde inicio, digamos. Yo por lo menos vine a ver un celular smartphone que a los Pero 20 por eso tú alcanzaste a pasar parte de tu vida y tu infancia sin sin celular, ¿cierto? celular. Y Imag- sobreviviste. Imagino, y yo no sé cómo, no. ¿Sabe qué? Yo sobreviví al celular, porque actualmente es como de que me estresa. Estoy consciente de eso y lo dejo al lado. Pero yo me pregunto qué pasa con estos niños, con estos bebés que los exponen desde los 2 años, toda su vida frente a la pantalla. Entonces, si a nosotros nos afectó de una forma impactante, uf, no me imagino Mm. aquel efecto en esos Mm. niños. Entonces, igual tener la crítica a la cultura es parte de decir también, pucha, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eh, Ahora, una de las reflexiones más fuertes que me gusta pensar es sobre eh, que la mejor forma que tenemos para ejercer nuestro poder ciudadano es también ejercer nuestra cultura como nosotros creemos que debe ser. Mm. Entonces, nada, me encanta todo lo que ha conversado, lo que ha hablado, porque en el fondo te libera, te rompe este esquema normal Mm. del día a día y te da la posibilidad de decir, oye, quizás si puedo hacer un entorno como el que yo quiero que sea, Sí. no como el que me imponen. O sea, de hecho, yo creo que Limache está justamente en una situación donde todavía es un ánfora, donde se conservan ciertos elementos que le dan una identidad. Y basta con que esos elementos puedan existir todavía para darnos ciertas esperanzas de que podemos soñar un Limache que tenga conexión con eso. Por ejemplo, Sí. mucho se ha hablado de Valparaíso, ciudad patrimonial por la UNESCO, y yo cuando veo Valparaíso, yo tengo una afición por la infraestructura. Ok, Me gusta la arquitectura, me gustan las ok. casonas viejas, entro siempre a la iglesia a mirarla mientras más Sí. antigua, y Valparaíso me sorprende el tipo de construcción. Sin embargo, lamento verlas tan deterioradas, grafiteadas, meadas, o sea, llenas de basura. Entonces, eso te habla de un Valparaíso que a pesar que su infraestructura mantiene elementos de la identidad que le dio sobre todo la migración de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a todo lo que fue la Hoy infraestructura mismo. arquitectónica, hoy día eso es testimonio de un cadáver, porque ya no hay una valoración, o sea, parece que su propia comunidad no valora aquello que fue legado por tantas generaciones que fueron dándole vida al puerto, porque Valparaíso como ciudad puerto es una ciudad que se construyó con migrantes, y parece que hoy día no se respeta, no se cuida. Pero en Limache todavía veo que se conservan elementos de esa identidad. Yo dificulto que en Limache cuando alguien le pregunta en qué ciudad vives, yo creo que la gente se cuestiona, ¿Limache es una ciudad o es un pueblo? Wow. Todavía están en esa Wow, disyuntiva. qué bonito, qué bonito. Porque es una reflexión que se da como inconscientemente de los que Sí, vivimos aquí en Limache. como que te atragáis, pero Limache no es una ciudad. Es un pueblo, es un pueblo. Entonces, De que no deje de serlo. esa indefinición de qué tan grandes somos, yo creo que de alguna manera yo lo veo como una oportunidad. Una Sí. oportunidad de que si crecemos, sigamos creciendo, pero sí tener perder la perspectiva de lo que todavía somos, y que fue una herencia durante muchos años, que es esta vida a un ritmo pausado, vinculado al mundo rural, vinculado a los elementos de la naturaleza. Eh, Hay un plano ahí que hizo el señor Ricardo Caruana, que era un urbanista, y tú te das cuenta cómo diseñó San Francisco de Limache, y era un centro de Limache que estaba pensado en función de acequia, de cauces de agua, de arboledas,
Y así se concibió el centro de Limache, San Francisco. Parte de ese diseño todavía existe, o sea, estarán secas, pero las acequias persisten. La arboleda todavía la tenemos, a pesar de que todavía se caen algunas ramas, y tenemos la Avenida Urmeneta como el único monumento nacional que tenemos en Limache. O sea, la Avenida Urmeneta es en su categoría monumento nacional, una zona típica. ¿Y qué significa eso? Que la avenida Urmeneta refleja la identidad de la fisonomía urbana de la comuna. ¿Cachai? Maravilloso. Entonces, y eso hay que cuidarlo y hay que valorarlo. Así como eso en muchos lugares. ¿Por qué no pensar en que la Huinca se transforme en un gran parque para estudio de biodiversidad, de botánica, de ecoturismo? ¿Por qué no pensar en activar prontamente una ordenanza que proteja todo el estero en su perímetro urbano? O revitalizar las acequias, o poner valor el bosque esclerófilo. Entonces, esos temas se pueden hacer si falta, es un Pero diseño ¿sabe qué? estratégico nomás. ¿Sabe qué? Yo igual siento un poquito que de repente, más que la maquinaria impulsora, modificar la maquinaria impulsora, es un poquito modificar el humano impulsor. Y desde entendiendo que la institucionalidad sí juega un rol importante en lo que es nuestra visión de la cultura. Y por lo tanto, de repente sería como entretenido ver otras institucionales quizás fuera del marco oficial que en verdad aporten a la formación cultural. Como bien dice usted, podría ser música, arte, qué sé yo. ¿Sí? Mira, yo conozco una experiencia que se llama Caminata al Limache, que se llama, que lo tiene la periodista y gestora cultural Lauriki Polak, y ella cada cierto tiempo organiza caminata educativa en el centro de Limache, distintos sectores, y con otras Maravilloso, personas le van enseñando lo que se va encontrando en la ciudad. maravilloso. Muchas personas no saben. Aves, O, nombre de aves. o el trabajo que hizo Fernando Venega con su hija, que se metieron a buscar los planos de las casonas más antiguas de Limache, reconstruyeron la historia y la arquitectura de esas casas y sacaron un libro. Maravilloso. Ese libro debería estar en toda la biblioteca de las escuelas de Limache, pero Totalmente de no acuerdo. están, po, ¿cachai? Totalmente de acuerdo. Entonces, de repente, igual es eso, impulsar esta maquinaria humana que se encarga de hacer Mm. ese tipo de decisiones. Sí, tomar esa iniciativa. Y hay gente, o sea, yo me desmoralizaría mucho si tuviera la certeza de que en Limache no hay gente preocupada por estos temas, pero sí hay gente preocupada por estos temas, que ejerce liderazgo en esos temas. Ahora, que esas temáticas que ellos levanten encuentren eco en la institucionalidad, eso lo discuto, pero sí ellos tienen claro que no dependen de un sí o un no de la institucionalidad porque tienen la fortaleza suficiente para seguir sacando adelante sus iniciativas. El tema es que esas iniciativas ojalá que no sean solitarias, sino que vayan sumando cada vez más personas, cada vez más personas. Yo creo que la base para cuidar la cultura de Limache parte por conocer Limache, por conocer nuestra historia. Ahora nuestra historia no significa los grandes hitos fundacionales y los grandes nombres de los hacendados, porque lamentablemente Limache en gran medida también creció bajo una cultura del inquilinaje donde se sobrevaloró la figura del señor de la hacienda, pero sí hay personas, por ejemplo, pocas personas saben lo que pasó en la CCU, cómo fue el movimiento obrero sindical, que en algún momento tomó el control de la CCU, qué pasó en la planta de La Parma, la conservera Parma. Son historias. Yo, de hecho, incluso una cuestión que yo sueño es que las escuelas, cada escuela tenga un museo de su escuela. Aquí tenemos escuelas súper antiguas, que tienen muchos años, y la gente, si no es por los hijos, por los nietos, ay, me hizo clase la tía, no sé cuánto, ahí en esa escuela no vaya a ver ni una foto de la profesora que hizo clase ahí hace 50, 60 años atrás, no vaya a ver ningún trofeo de un campeonato que ganaron, no sé, por los años 50. ¿Por qué no? Entonces, esos testimonios, los libros de clase, po. Imaginé cuando en ese tiempo ocupaban los libros de clase y tú ves, Ver la hoja del más anotado. Madre. claro, te imaginas, porque ahora todo es digital. De hecho, el libro de clase prácticamente no existe. Tú te metes en una plataforma, ahí los profes firman, suben las notas. Y yo cuando era profe hace muchos años, y seguramente usted era niño chico en la escuela, se entregaba la libreta de notas o el informe de notas en la reunión. Qué Oye, no, horrible. los papás se meten con una contraseña y ven todo en línea. Y te Wow. pueden estar sapeando todo lo que pasa con Con el el niño. alumno o el En niño todo en momento. todo momento.
¿cachai? Entonces, se van perdiendo esos hitos. Ok. A mí me encantaría eso, tener un museo por escuela, sí. Creo que hay que seguir soñando en cómo queremos mejorar nuestra cultura, porque creo que todas estas cosas que ha mencionado, a mí no se me han pasado por la mente. Y de repente necesitamos esta forma de salir de la caja, ese impulso de salir de la caja. Mm. Em, Me ha encantado hablar con Joel González, mi ex profesor, Ujú. un muy buen humano. Para mí personalmente siempre lo he visto con ojos de alguien progresista, de crítica. Y en este momento, claro que lo ha demostrado con todo el saber y pucha, el cuestionamiento que se genera en torno a la cultura. Me encantó entrevistarlo. Así que nada, esto ha sido Limache mágico. Para mí es un gusto, Camilo. Siempre es un gusto encontrarme con los exalumnos. Uno va viendo también la historia, los vio desde chico y cuando eran chicos a lo mejor uno se preguntaba, ¿y qué va a hacer este chiquillo cuando sea grande? Y qué bueno que existe este interés de abrir espacios de conversación, porque en el fondo lo que estás haciendo tú, lo que están haciendo los compañeros, es humanizar a través del espacio de diálogo. Nada más, es un gesto sencillo, sin mayor expectativa ni pretensión, pero que aporta. Así que muchas gracias. Así que esta ha sido la cultura de Limache desde la perspectiva de un limachino. Así es. Genial, Estés me muy bien. encanta.